estado siguiendo paso a paso lo que ocurre con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde ayer, por ejemplo, estábamos muy pendientes a la concurrencia de sus abogados acá a la cárcel, y ahí mismo también trascendió finalmente este hecho donde él habría sido foco de una amenaza por parte de una interna, y esto se habría generado en la zona del área de salud de la cárcel de Rancagua, donde entre otras cosas el ex subsecretario Manuel Monsalve estaba en este recinto, en esta zona particular de la cárcel, por una consulta psicológica a la cual él se fue a atender, y es ahí cuando él se habría cruzado en este sector con Antonella Marchán, que es una mujer que está cumpliendo condena acá en la cárcel de Rancagua por su vínculo y participación en la conocida banda de los Marchán, un grupo criminal que estaba situado en la comuna de Los Pejos, pero que se dedicaba a el negocio ilegal del narcotráfico, y donde, entre otras cosas, como ustedes recordarán, uno de los primeros narcomausoleos que se demolieron en este plan que incorporó el gobierno fue precisamente el mausoleo que se levantó en honor a Diego Marchán, un delincuente también perteneciente a este clan delictual familiar, y quien muere por un enfrentamiento con bandas rivales. Y finalmente, en honor a la figura de este delincuente, se levanta este mausoleo en la plaza pública Salvador Allende, en plena población de la comuna de Los Espejos, en la población José María Caro. Una vez que finalmente se da cuenta de todo esto, como ustedes recordarán, se llevó a cabo esta planificación de demoler este narcomausoleo, y que finalmente no ocurrió como se esperaba, porque las mismas personas de esta familia empezaron a demolerlo previo a que llegaran, en este caso las autoridades, a llevar a cabo ese trabajo. Y es ahí donde también estaba situado este cartel con un mensaje que podríamos decir indirectamente iba dirigido hacia el presidente, que decía Bukele de cartón, esto haciendo referencia a algunos planes y programas que ha incorporado allá en El Salvador aquel presidente, y que acá de manera quizás un poco burlesca lo hacían para referirse en ese caso al presidente de la República. Eso como contexto para que entendamos muy bien finalmente a quién pertenece esta persona, entendiendo el clan al que pertenecía Antonella Marchán. Sería ella también quien incluso habría tenido un vínculo afectivo con Sabrina Durán, reconocida como la Ina, la reina narco, quien, como ustedes recordarán, es una mujer que también pertenece al mundo delictual y que fue abatida meses atrás en la comuna de Padre Hurtado, donde le quitaron la vida en un enfrentamiento a disparos. Y este sería el dato finalmente respecto de esta persona, que sería la mujer que habría amenazado a Manuel Monsalve en esta situación donde él estaba concurriendo hasta la zona de salud de la cárcel de Rancagua, y donde le habrían más o menos dicho: así como tú la cargaste con mi hermana, vamos a hacerlo contigo. Más o menos en la frase, en una jerga podríamos decir distinta, como se reconoce acá la jerga más bien delictual, pero eso finalmente se hablaba de una situación de insultos, que fue lo que dijo ayer Gendarmería, pero ya en la tarde se confirmaría que esto revestía el carácter de una amenaza, y por lo mismo se informó de esto al Ministerio Público, donde ya se está investigando el caso. Claro, una amenaza contra la seguridad o contra la vida probablemente de Manuel Monsalve al interior de este recinto penal donde está cumpliendo esta medida cautelar de prisión preventiva, y que es algo que ya al menos planteaba la propia defensa de Manuel Monsalve con respecto a su permanencia al interior de cualquier recinto carcelario a lo largo del país. Esa era una de las justificaciones que entregaban ellos del por qué no podría cumplir al menos una prisión preventiva en algún recinto penal. Además planteaban que podría ser víctima, por ejemplo, de algún tipo de extorsión. Claro, que son distintos riesgos que ellos plantean, pero que finalmente no fueron ponderados por el tribunal. Ha estado rondando en torno a todo este proceso judicial, no porque él tenga un privilegio especial por ser autoridad o por el cargo que tuvo, sino porque en su rol como encargado de la seguridad tuvo que diseñar estrategias que tenían que ver precisamente con combatir el crimen organizado, y muchas de estas personas están detenidas hoy en estos recintos penitenciarios, y por eso ahí estaba la duda de cuál era el mejor lugar o más seguro para toda esta etapa en la que él está ya detenido. No sé si es que Nicolás se ha tomado alguna determinación, qué es lo que puede ocurrir. Lo que sabemos ahora es que se ha presentado este recurso de amparo. Sí, o alguna vigilancia en particular, especial dentro de la cárcel. Bueno, de la mano de la confirmación de esta denuncia, que ayer incluso el propio gobierno a través del Ministerio de Justicia así lo confirmó, que esto no era solamente un insulto proliferado por alguna interna, sino que era netamente una amenaza, de acuerdo a lo contenido en esta frase que ella le menciona al ex subsecretario. Y a propósito de aquello también, considerando esto y también lo previo que ya manifestaba su defensa en términos de la preocupación que había, ayer nosotros cuando ellos concurrieron les preguntamos si es que iban o no a ingresar algún
algún recurso, algún amparo, y finalmente se confirma el ingreso de este recurso de amparo, donde entre otras cosas, aquí puntualmente no se apela a la medida cautelar. Ya. El objetivo, claro, es modificar la medida cautelar de la prisión preventiva, pero aquí lo que apuntan los abogados de Manuel Monsalve es que está en riesgo la vida de la persona. En este caso se estarían vulnerando sus garantías, más allá que él, por supuesto, tiene una condición distinta al estar siendo imputado bajo una medida cautelar, pero aún así se estarían vulnerando sus garantías según lo que ha señalado este recurso de amparo ingresado a la Corte de Apelaciones por parte de los abogados de Manuel Monsalve, donde claramente suman este antecedente y lo detallan incluso con la frase que entrega esta mujer, Antonella Marchán, y que inicialmente se pensaba que hacía referencia a su hermano, Diego Marchán, pero finalmente dentro del mismo escrito se detalla que esta situación tiene que ver con una declaración de la cual ella se refiere a Sabrina Durán, que sería una mujer con la que ella tuvo una relación afectiva y que finalmente por ahí iría esta amenaza en contra del ex subsecretario. Vamos a escuchar ahora lo que comentó Lino Dici, el abogado de Manuel Monsalve, ayer a la salida de la cárcel de Rancagua, quien señaló estar más que preocupado por la integridad de su representado. Tiene una situación particular. Nosotros eso lo hicimos ver en su momento. Él es una persona que era parte de la estructura del Estado que se dedicaba precisamente a la seguridad, y por lo mismo su posición, como la de cualquier persona que esté en esa posición, como por ejemplo puede ser un carabinero o alguien de la Policía de Investigaciones, es particular. Y en ese sentido su seguridad es algo que nos tiene particularmente preocupados. Claro, bueno, parte de esto ya había sido analizado el día de ayer, Nicolás, por parte de Gendarmería. Sin embargo, ahí, y algo tú adelantabas antes, se había planteado más bien esto como una especie de insulto, de ofensa, pero no necesariamente se consideró como una amenaza, ¿no? Claro, efectivamente, ayer, como ustedes recordarán, también concurrió acá hasta la cárcel de Rancagua el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, para hacer una inspección de este recinto penitenciario a propósito, primero, de las movilizaciones que ustedes recordarán que estaba manteniendo personal de Gendarmería, los funcionarios, que tuvieron varios días de movilización en esta cárcel y en otras, y donde ellos, entre otras demandas, también pedían reforzar la seguridad. Y por lo mismo, ayer concurre acá el director nacional de Gendarmería, y una vez que realiza esta revisión del recinto, se le pregunta, por supuesto, por el resultado de esta revisión, pero también enfocándonos directamente a lo que ocurre con Manuel Monsalve. Ahí él confirma que, primero, el módulo donde él está no presentaría ningún desperfecto ni ninguna situación irregular, por lo cual estaría resguardado. Pero en segundo lugar, también se le consulta por esta eventual amenaza hasta ese momento, y que él ahí lo señalaba como un insulto que habría proliferado esta interna, pero que esto no tenía el carácter de una amenaza, aun cuando se estaba todavía monitoreando la situación, recabando los antecedentes, y por lo mismo ayer durante la tarde no solo se confirma que esto no era netamente un insulto, sino que también una amenaza. En palabras del propio gobierno a través del Ministerio de Justicia se confirma esto, se explica que esto sí tiene el carácter de una amenaza, y por lo mismo se ingresa una denuncia al Ministerio Público para que se recopilen los antecedentes, se empiece a investigar esto, y al mismo tiempo también se señala que ya hay también un monitoreo especial para esta situación. No sabemos si un resguardo particular, pero sí se habla al menos de un foco bastante puntual respecto de lo que podría ocurrir con el ex subsecretario en situaciones de este tipo. Recordemos bien que él está en un módulo que tiene condiciones no distintas, pero que sí hay internos que tienen un perfil similar a él, ex autoridades, ex funcionarios de las policías, también personas del mundo mediático. Recordarán, estuvo acá también Jorge Valdivia, y por lo mismo acá se habla de momento que aun cuando existen estas situaciones de amenazas, el propio ministro de Justicia lo señaló ayer, se mantiene totalmente resguardado el penal en todos sus lados, en todos sus sectores, y no solo este recinto, sino que todos. Y en ese sentido él también decía que tanto la integridad del ex subsecretario Manuel Monsalve como la de cualquier otro interno estaría garantizada, porque los estándares de seguridad así lo permitirían. No obstante, todo esto que hemos estado comentando, estas amenazas, y también los días previos que estábamos reporteando este mismo tema, pero también hablando de lo que los propios funcionarios decían, que hay un par de falencias en términos de la mantención de algunos sectores, y ahí daban como ejemplo un caso que es realmente insólito, cuando contaban de un interno que tiempo atrás, con una cuchara, logró vulnerar una de las celdas, y que eso ya hablaba un poco del estado en que estaban algunos de estos
calabozos, digamos, de estas celdas, y donde se tenía que hacer una mantención. Ayer el director nacional de Gendarmería explicaba y establecía que el módulo 86, que es donde está Manuel Monsalve, no tenía una situación compleja, pero sí hablaba de otros módulos donde hay incluso internos de mayor peligrosidad que sí debían revisarse de manera urgente. Vamos a revisar precisamente esas declaraciones de Sebastián Urra, el director nacional de Gendarmería. A ver, en este caso el señor Monsalve, que es uno de los usuarios que mantiene al interior del establecimiento, se mantiene efectivamente en uno de los módulos que está en las condiciones de seguridad adecuadas. Ese módulo no tiene ningún tipo de alteración, tiene las condiciones como para que él pueda mantenerse perfectamente tranquilo. Y situaciones al interior de las cárceles que son cotidianas, como por ejemplo algún garabato que se le da a entender a alguna persona, es parte de la rutina del propio establecimiento. ¿Y algún día recibió amenaza o improperios dentro de la cárcel? Improperios sí, amenazas no. Solo tenemos antecedentes de que se presentó una denuncia que se encuentra en investigación, que son una denuncia por presuntas amenazas que ocurrieron dentro de la zona médica de la unidad penal. Cada vez que ingresa un interno, lo primero que se hace es pasar a la zona médica para hacer los controles y los chequeos respectivos. Al parecer esos hechos ocurrieron dentro de esa zona y, como le digo, esta denuncia está en investigación, pero aquí lo relevante es que nuestros establecimientos penitenciarios cumplen con las condiciones para asegurar la integridad física de cualquier persona privada de libertad. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones en primera instancia del director nacional de Gendarmería y luego también confirmando el ingreso de esta denuncia por una eventual amenaza, en palabras del propio ministro de Justicia, donde aquí también él dejaba zanjado que las condiciones, al menos en términos generales, de los recintos carcelarios cumplen con los estándares necesarios, que habría en ese sentido un resguardo y una seguridad establecida para todos los internos independientes de quién se esté hablando. Pero aquí claramente este hecho, si lo consideramos a lo que ya estaba en este caso tratando de ingresar la propia defensa de Manuel Monsalve, podría ser un argumento que ellos aparentemente podrían considerar de peso para que este recurso de amparo que ya está ingresado en la Corte de Apelaciones pudiera tener quizás un fallo favorable para ellos. Todo esto, por supuesto, es algo que hay que ir monitoreando y estar muy atento. Pero aquí claramente, entendiendo este tipo de situación, podría perfectamente revestir quizás un peligro o no para este interno. Hablamos del ex subsecretario Manuel Monsalve, pero es una situación que hay que estar monitoreando y que al menos por ahora, en ese sentido, ya hay una investigación que está llevando el Ministerio Público al respecto y también de manera paralela a lo que tenga que acá determinar o no la Corte una vez que ya empiece la revisión de este recurso de amparo. Sí, Nico, brevemente nada más con respecto a lo que le habría dicho esta reclusa a Manuel Monsalve, le habría dicho todo esto en términos COA, como se conoce en el dialecto carcelario: te voy a poner las manos así como tú se las pusiste a mi hermano. Es lo que dice, y además lo que ahí acompañaría más sería un gesto, un ademán que haría referencia a un degollamiento. Sí. Y eso es lo que hay que investigar allí, que sería la amenaza como tal. Que se ha planteado, claro. Y solo también para agregar un punto ahí que finalizó el paro nacional que tenía Gendarmería. Esto tras 4 días el gobierno logró un acuerdo con los funcionarios y lo habíamos visto ahí en imágenes contigo, Nicolás, parte de las manifestaciones que se habían registrado los días anteriores. Eso ya llega a su fin, el paro nacional. Pero vamos a quedar atentos a lo que está pasando ahí en la cárcel de Rancagua con Nicolás. Vamos a ir a otro punto también vinculado al tema de Manuel Monsalve. Claro, estamos con nuestra pantalla dividida, con otro de nuestros equipos en el Palacio de la Moneda, y para abordar otra arista del caso de Manuel Monsalve, que tiene relación con los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. De hecho, desde esa repartición ahora aseguran que la rendición del segundo semestre la deberá realizar el propio Monsalve, esto tras hallarse 1 millón de pesos en efectivo. Guillermo San Martín se encuentra allí y nos entrega más detalles. Guillermo, ¿qué tal? Hola Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, en la medida que van pasando los días se van conociendo nuevas aristas del denominado caso Monsalve, y una de ellas apunta a lo que ustedes señalaban, lo que significa la rendición de gastos reservados por parte del ahora ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve, considerando de que en medio de una declaración que dio el actual subsecretario de Interior Luis Cordero ante el Ministerio Público, se dio cuenta de que habría recursos que estaban disponibles en la caja fuerte que dispone el Ministerio de Interior
Interior, la Subsecretaría de Interior en particular, que son parte de estos gastos reservados, y en ellos se da cuenta de que durante el periodo que estuvo a cargo Manuel Monsalve de esta repartición se le asignaba alrededor de 50 millones de pesos mensuales para poder llevar este tipo de gastos con reserva, y en el último periodo, al momento de abrir esta caja fuerte, se habría encontrado tan solo 1 millón de pesos en su interior. Se abre una posibilidad de una eventual malversación de gastos reservados, que es parte de lo que se está indagando a propósito de lo que ha sido esta declaración del actual subsecretario de Interior, Luis Cordero, para poder determinar en qué se usaron esos dineros. Ahora, si existe plazo aún para poder dar cuenta de lo que se utilizó en esos recursos, considerando de que estas rendiciones, según lo que señala el propio subsecretario de Interior, Luis Cordero, estas se van realizando de forma semestral, se va justificando el uso de estos fondos, y eso podría ocurrir dentro de los próximos meses, es decir, una vez que finalice este periodo, ya en el mes de diciembre, bajo el cual estaría que rendirse estos dineros. Según lo que ha señalado el propio Luis Cordero, existe plazo, pero también está la duda respecto a qué es lo que realmente, en qué es lo que realmente se utilizaron estos recursos. Los invito a revisar sus declaraciones para tener más claridad en torno a lo que se refiere a esta eventual malversación de fondos reservados en las que podría haber incurrido Manuel Monsalve, y sobre todo respecto a que él será el responsable de tener que rendir esos fondos más allá de la situación en que se encuentra en estos momentos. Pasemos a revisar esas palabras del subsecretario de Interior, Luis Cordero. Porque probablemente hubo utilización de esos gastos reservados. La rendición de esa cuenta tiene que hacerse ahora, al término del segundo semestre. Le va a corresponder, de hecho, hacerlo al ex subsecretario Monsalve. Pero todavía está en tiempo porque se rinde a final de... Pero solo para despejar el tema, subsecretario, que es importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pagaba en efectivo las comidas, Monsalve sacaba la plata de la caja chica de los gastos reservados. ¿Eso es posible? Nosotros no tenemos ningún antecedente para una conclusión de esas características. De hecho, pero esa plata ¿se puede usar para algo así? No se puede usar para algo así. Ya, okay. Porque el destino de los gastos reservados... es otro. Pero además, y no solo es otro, después de la reforma, alguien podría decir, son para gastos de interés público. No, después de la reforma... Además, no es cualquier gasto de interés público, sino que son aquellos estrictamente vinculados al organismo respecto del cual se utilizan esos gastos. Ya. Bueno, Guillermo, estas son declaraciones que entregó el subsecretario del Interior a Radio Infinita durante esta mañana, donde fue consultado sobre este punto, que es un aspecto allí que está siendo indagado. Ya lo había confirmado además el propio fiscal Armendáriz con respecto a esta causa, qué es lo que ocurre allí con los gastos reservados. Se deben indagar allí todos los movimientos, y dice el subsecretario que ahora es responsabilidad, hay tiempo, lo plantea, propio Monsalve, quien va a tener que realizar esta rendición de estos dineros, de qué es lo que ocurrió, y que claramente acá se da luz, o sea, entender de que hay dinero que fue utilizado. Solamente fue encontrado 1 millón de pesos. Hay que ver qué ocurre si es que algunas de estas encuentros, reuniones que tuvo con la denunciante víctima fueron también cancelados con ese mismo dinero proveniente de esta caja fuerte de los gastos reservados. Ahora bien, también se está muy atento a qué es lo que ocurre con el caso, propiamente tal, la investigación de quienes sabían, quienes no sabían, si debían haber denunciado a tiempo antes de conocido y estallado el caso como tal. Ya conocíamos ayer la salida de Ilse Sepúlveda, y ahora además se van conociendo otros nombres, y qué es lo que ocurre además con eventuales otros funcionarios que puedan ir saliendo de la repartición. Exactamente, de hecho nosotros estamos a la espera de que finalice el Comité de Proseguridad, que está siendo encabezado en este momento por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, y en él se encuentra la ministra de Interior, Carolina Toá, y también el mismo subsecretario de Interior, Luis Cordero, y se va a determinar dentro de los próximos minutos quién va a hacer la vocería respecto a esta instancia, y en esa oportunidad es que queremos profundizar en torno a lo que significa la declaración que entregó Luis Cordero en torno a los gastos reservados, y por otra parte lo que es también los detalles que se han ido conociendo dentro de las últimas horas respecto al rol que jugó Camilo Araneda, quien es jefe de gestión de crisis, de conflictos acá en el Palacio de la Moneda, y quien habría tenido contacto previo con la víctima de Manuel Monsalve por esta presunta denuncia de violación. Y en esa lógica es que se señala en la declaración que habría entregado el jefe de esta unidad de gestión de conflictos ante el Ministerio Público, que él habría tenido contacto previo con la víctima, que habrían conversado sobre esta
materia, y ahí hay una situación muy particular, puesto que al momento de ella comentarle la situación que había enfrentado, él le habría recomendado que se tomase licencia y que también al momento de establecer la posibilidad de establecer algún contacto con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también se le habría planteado de que tomase la reserva al momento de analizar cómo realizar esta denuncia, y es por eso de que también se ha generado un punto crítico en torno a cuáles fueron las recomendaciones que se le entregaron por parte de los funcionarios, más aún uno que está encargado de la gestión de conflictos en el Palacio de la Moneda, que se establezca este tipo de acciones sin que se haya denunciado directamente, que es lo que se establece principalmente ante este tipo de hechos, y es por eso de que se ha planteado un manto de duda respecto al rol que jugó Camilo Araneda y también otras autoridades, que hay que señalar que ya se plantea que son cerca de 11 los funcionarios de la Moneda entre autoridades y también quienes se desarrollan sus tareas habitualmente acá en Palacio, sobre lo que habría sido esta denuncia y obviamente con antelación a lo que fue ya el estallido en los medios respecto a lo que es esta presunta denuncia de violación contra Manuel Monsalve. Los invito a revisar también cuáles son las críticas que se están planteando especialmente por parte de parlamentarios de la oposición sobre este manejo, considerando que además hay una comisión investigadora que ya está avanzando en torno a la posibilidad de invitados a declarar respecto a cómo se fue desarrollando esta situación al interior del Palacio de la Moneda. Los invito a revisar precisamente esas declaraciones. Cada vez salen nuevos antecedentes en relación al caso Monsalve, no solo de funcionarios en el gobierno que sabían de esta situación, sino que además realizaron acciones para persuadir a la víctima de no denunciar los hechos. Esto es grave y recalca la necesidad de nuestra solicitud realizada al presidente Gabriel Boric de remover a todas las personas de confianza del ex subsecretario Monsalve que aún se encuentran cumpliendo funciones en la Moneda. Unos funcionarios le recomiendan a la víctima que presente licencia médica. Otra le dice que denuncie, pero luego le dice que cuide su vida y que mejor se vaya del país. Pero muchos supieron y todos guardaron silencio hasta que la prensa los descubre. Esto demuestra que el gobierno que se declara pro trabajador y feminista no tenía un protocolo para atender denuncias graves como la que ocurrió con el señor Monsalve. Esto es grave. Por esta razón, hemos enviado una carta al Ministerio de Interior al presidente de la República, solicitando que cambie todo el equipo de Interior, a todos los asesores, a todas las personas que estaban ahí, porque claramente aquí hay que cambiar los equipos e instruirlos. Sería bueno que este gobierno se capacitara respecto de la defensa de los derechos de las mujeres y velara para que las trabajadoras puedan trabajar en un ambiente seguro y de respeto. Bueno, hay que aclarar también que ya se ha decretado la salida de varios de los funcionarios que eran asesores directos de Manuel Monsalve. También se está analizando cuál es la situación de otros. Sí, por ejemplo, estaba el jefe de gabinete del mismo Manuel Monsalve, Gabriel de la Fuente, quien ya fue separado del cargo. También había otros que ya habían sido parte, de alguna manera, del círculo cercano del ex subsecretario de Interior, que han debido dejar sus cargos a propósito también de las solicitudes de renuncia que se han planteado por parte del actual subsecretario de Interior, Luis Cordero, y todo eso también va sumando nuevos actores a propósito de lo que fue el conocimiento de los hechos con antelación a que se le solicitara la renuncia a Manuel Monsalve, y eso ha ido escalando a medida que se van conociendo cada vez más pormenores de cómo fue avanzando la denuncia por parte de la víctima de esta presunta violación, y es por eso de que ahora el rol que ha jugado Camilo Araneda es clave y ha presentado una visión crítica por parte de parlamentarios de la oposición, quienes ya están pensando incluso también sumarlo al listado de invitados a la comisión investigadora, como que le señalábamos que ya está trabajando en el Congreso Nacional, ya se ha determinado sus miembros. Ayer, en los últimos días, en el Congreso Nacional ya se generó la polémica en torno a la configuración de quién iba a ser su presidente, pero ya quedó determinado que esta va a ser el diputado Miguel Mellado, quien ha planteado incluso la idea de mandarle un cuestionario al presidente de la República para que pueda entregar todos los antecedentes respecto a este caso. Los invito precisamente a revisar también a continuación declaraciones de dos de los integrantes de la comisión investigadora respecto al caso Monsalve, que ya está trabajando en el Congreso Nacional. A la luz de todos los rumores que han salido al paso ante las investigaciones que se están llevando a cabo en área judicial, nosotros en la comisión investigadora vamos a citar al señor Camilo Araneda, que es jefe de gestión de la unidad de conflictos de la Subsecretaría del Interior, para que nos explique él cuándo tomó conocimiento, porque a la luz de los trascendidos él supo antes
de que supiera incluso el presidente y la ministra, antes que saliera a la prensa este caso. Y estuvo con la víctima, ¿cierto?, siendo él un funcionario de más alto rango que su colega, debiera haberla asesorado de una manera que ella hubiera denunciado. Es inaceptable lo que día a día seguimos conociendo en el caso de la denuncia por violación y acoso sexual del ex subsecretario Monsalve, pero del entorno de Interior. Aquí la ministra del Interior tiene que dar explicaciones. En nuestra comisión investigadora vamos a citarla y por cierto que ella tiene que esclarecer qué es lo que pasó en su círculo cercano, qué es lo que le aconsejaron a la víctima, por qué no se quería que se comunicara con el Ministerio de la Mujer y por qué trataron de ocultar esta situación justamente, probablemente para encubrir. Y eso no nos parece. Esto es algo tremendamente grave, daña las confianzas y por cierto pone en tela de juicio la continuidad de la ministra desde nuestro punto de vista, que ella tiene que responder políticamente.